Buen día. Hoy veremos las opciones que nos ofrece Inventor para modificar las formas bidimensionales dentro del espacio de trabajo de los bocetos o sketch. Así que empecemos una pieza nueva en milímetros y dentro de ella creemos un boceto. Voy a trabajar desde la vista superior. Rotemos la vista superior. Y vamos a empezar con la herramienta mover, así que dibujemos alguna figura, hagamos un rectángulo de centro y este le voy a dar medidas 200 por 150 milímetros y un círculo sin ninguna ubicación específica y sin ningún diámetro específico. Vamos a la herramienta mover. Y cuando entramos a estas herramientas debemos tener en cuenta lo siguiente. Nos aparecen dos opciones, en casi todas va a ser igual. La opción de seleccionar y después definir el punto base sobre el cual se va a ejecutar la operación. En este caso la selección es múltiple. Quiere decir que puedo seleccionar varios objetos antes de determinar que ya terminé. Y ahí sí podemos pasar a la selección del punto base. Pero si quiero trabajar a partir de la selección de un único objeto, cancelemos Escape para cancelar. Podríamos activar esta opción optimizar para selección singular. Si activamos esta opción, al momento de hacer clic sobre una figura, automáticamente él va a pasar a la selección del punto base. No quiere decir que ya no pueda agregar más elementos a la selección, claro que sí, podría volver al icono de selección y de nuevo agregar lo que necesito. Pero seguiría él volviendo cada vez que haga la selección de un objeto, volviendo a la selección de punto base. Así que la vamos a activar solamente si estamos seguros de que queremos trabajar sobre un objeto singular. De lo contrario es mejor no tener activa esa opción, o si aparece activa porque en algún momento lo hicieron y lo olvidaron, es mejor tenerlo en cuenta y desactivarla. Pero primero voy a cancelar de nuevo Escape. Y voy a mover solamente el círculo para que veamos la forma simple. Ya seleccioné el círculo, así que ahora vamos a definir el punto base de desplazamiento como su centro. Y ahora podemos determinar dónde lo queremos llevar utilizando los puntos de referencia que nos ofrece el resto del dibujo. En este caso tenemos 5 puntos de referencia: el centro del rectángulo, el 00 que utilicé, y cada una de las 4 esquinas. Puntos medios u otro tipo de referencias o de ajustes no son fácilmente identificables en Inventor debido a que tenemos las restricciones que veremos más adelante. Entonces los puntos de referencia aquí solamente van a ser los puntos finales o centros en el caso de que la figura lo contenga. Entonces llevémoslo al centro. Ahora movamos el objeto con un valor determinado y no por referencia. Así que selecciono el círculo, voy a determinar como punto base también el centro del mismo. Y en este caso no voy a definir su desplazamiento por un punto en el dibujo, sino que activamos esta casilla Precise Input. En español debe ser algo como definir valor, algo así, no estoy seguro. Y me aparece esta caja donde me muestra los dos ejes sobre los cuales estoy trabajando, X y Y. Teniendo en cuenta que estamos trabajando en un espacio bidimensional, pues Z no aparece. Debemos tener en cuenta qué plano escogimos para dibujar. No siempre X va a ser horizontal y Y vertical como lo indican las normas en dibujo técnico. Depende, repito, del plano que hayamos seleccionado y de estar seguros de que ese plano no haya sido o no esté rotado. Así que en este caso seguramente sí, X va a ser horizontal, pero no estoy seguro o no podemos estar seguros de que el valor positivo sea hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Depende de muchos factores. Vamos a ver en este caso. Voy a darle un valor positivo en X de 50 unidades. Miren cómo efectivamente se desplazó, pero se desplazó hacia la izquierda. Y en Y está aún libre el desplazamiento, pero en X no. En X ya se va a mover 50 unidades sí o sí. Como quiero que el desplazamiento sea hacia la derecha, entonces vamos a darle un valor negativo. Entonces menos 50. Y en Y, como no quiero que se desplace, voy a darle valor 0.
hacemos clic. Hasta aquí él no ha aceptado el desplazamiento, debo hacer clic para aceptarlo y listo, ya esto volvió a blanco, quiere decir que ya aceptó el movimiento. Podemos cerrar y damos clic en listo, hecho. Ahora bien, hasta este punto no hemos tenido ningún inconveniente con el desplazamiento porque lo estamos haciendo sobre un objeto que no tiene restricción alguna. Pero si lo hacemos sobre un objeto con restricciones como el rectángulo, que tiene definido un punto de origen y unas dimensiones claras, vamos a ver qué ocurre. Así que vamos a mover, voy a seleccionar solamente este segmento, voy a definir como punto base el centro y en el momento en que hago clic en el centro aparece este aviso. Me está indicando que hay dimensiones y restricciones sobre el objeto que pueden interferir la operación, que estas dimensiones necesitan romperse o estas restricciones necesitan romperse para poderlo ejecutar si lo necesita. Me pregunta si lo quiero hacer o no. En este caso pues sí, lo quiero hacer, quiero romper las restricciones que sean necesarias para poder mover el objeto. De nuevo me dice que la geometría está siendo editada sobre unas restricciones, que necesito romper esas restricciones, sí, que las elimine y ya puedo mover libremente ese segmento. Pero obviamente esta restricción sobre la medida, la restricción de punto final con punto final de ese segmento y otras las eliminó por el desplazamiento. Hecho. Veamos ahora copiar. Volvemos a una ventana similar a la anterior, donde nos va a pedir seleccionar los objetos que queremos copiar, luego nos va a pedir definir el punto base para copiarlo y además me aparece la opción de si los objetos que seleccione van a quedar copiados en el portapapeles para después poderlos pegar con control V. Así que en este caso voy a decirle que quiero copiar este círculo, lo quiero copiar a partir de su centro y puedo hacer clic en donde necesite copiarlo. Podríamos copiar en este caso por referencias. Igual nos aparece la opción de Precise Input, de nuevo como en el caso de mover. Entonces le puedo decir, como en el caso anterior, menos 50 en X y 0 en Y, Enter, y ahí quedó copiado a 50 centímetros, menos 50 en X. Si le digo entonces que quiero copiar este objeto también con control C y le damos hecho, cuando al presionar control V pues aquí quedó pegado el nuevo círculo sin ningún punto de referencia sobre el dibujo. Ya tendríamos que moverlo ahora. Vamos a rotar de nuevo una ventana similar a las anteriores. Seleccionemos los objetos que queremos rotar, en este caso va a ser este segmento. Ahora determinamos el punto central de rotación o el eje de rotación, quiero que sea el punto final de ese mismo segmento. Otra vez nos apareció esta ventana indicándonos que a pesar de que ya habíamos roto la restricción de punto final con punto final, hay una restricción que aún continúa y es de paralelismo. Esta línea es paralela a esta línea de abajo del rectángulo. Así que para poderla rotar él tiene que eliminar esa restricción. Entonces le vamos a decir que sí, que la elimine. Y ahora podemos indicar el valor o el ángulo de rotación. Ejemplo, 45 grados. Enter y quedó rotada a 45 grados. Pero si queremos podemos no solamente rotarla, sino generar copias de ese objeto a partir de la rotación que estamos haciendo. Activemos aquí la opción copia. Seleccionemos de nuevo este segmento. Tomemos como punto central este punto final y démosle otros 45 grados. Enter y vemos cómo ya no roto el objeto inicial, sino que crea una copia a 45 grados de este. Si desplegamos esta persiana que también aparece en la herramienta mover, aquí es donde él nos está indicando que cada vez que querramos romper una restricción o modificar una dimensión a partir de esta operación, ¿qué queremos que él haga? Que nunca modifique, o que lo modifique si no hay ecuaciones, o que siempre lo modifique sin preguntar nada, o que pregunte. Entonces en este caso en ambos está la opción de preguntar activa. Así tomamos la decisión en cada caso si queremos que rompa o no con las restricciones. Borremos todo esto. Vamos a hacer de nuevo una figura sencilla.
pasemos a los siguientes modificadores: cortar, extender y dividir. Para esto necesito otra figura para generar intersecciones. Cortar funciona similar a otras herramientas CAD. Cuando tenemos intersección de dos o más objetos, podemos decidir qué elementos queremos eliminar de esas intersecciones. En este caso, las líneas de cruce del rectángulo, al ser un rectángulo de centro, también funcionan como líneas de corte. Eso quiere decir que podría cortar este segmento, o podríamos eliminar este segmento de aquí y este segmento de aquí. Luego encontramos la herramienta extender, que tiene como fin, como su nombre lo dice, extender segmentos hasta donde encuentre nuevo límite. En este caso podría extender este segmento hasta la línea de referencia o de nuevo haciendo clic hasta el círculo. También podemos extender segmentos de arco, o puedo extender este segmento recto, en fin. Y split me permite dividir objetos a partir de intersecciones. Voy a borrar esto y hacer otro dibujo. En este caso quiero que se rompa el círculo a partir de la intersección con el rectángulo, pero no quiero eliminar ese segmento, por consiguiente trim no me serviría. Vamos entonces a split y vemos cómo al ubicar el cursor sobre la figura están apareciendo 2X justamente en las intersecciones. Así que si hacemos clic en este momento vamos a romper el círculo en esos dos puntos. Aparecieron ahora estos dos círculos indicando que ahí se generó un punto final. Démosle escape para salir de la herramienta y veamos que efectivamente esto es un segmento diferente al resto del círculo ahora. Lo mismo podríamos hacer con el rectángulo. Por ahora este segmento es una línea continua igual que este segmento de aquí, pero si lo queremos dividir vamos otra vez a split, hacemos clic en esta ocasión sobre cada segmento, un clic en este y un clic en este, y ahora escape y vemos que efectivamente se dividió el segmento recto en los puntos de intersección. Siguiente herramienta, escalar. No tiene mucho complique. De nuevo la caja que ya conocen, vamos a seleccionar el objeto que queremos escalar, supongamos este y este, indicamos punto base, entonces que sea este punto de aquí. En este caso, sí, de nuevo me está diciendo que las dimensiones de ese objeto se van a ver modificadas, que tiene que romper restricciones, sí, que las rompa, y vamos a trabajar por el factor de escala. El factor de escala simplemente determina cuántas veces va a aumentar o disminuir su tamaño. Si, ejemplo, hagamos un rectángulo de 20 por 20 y vamos a escalarlo, seleccionemos por ventana para seleccionar los 4 segmentos, punto base, este punto, de nuevo tiene que romper restricciones, sí, y lo vamos a escalar con factor de escala 2. Entonces medía 20 por 2, ahora mide 40. Si queremos que vuelva a su dimensión anterior, entonces volvamos a seleccionar, otra vez el punto base va a ser el origen, de nuevo que sí, que elimine las restricciones que tenga, y vamos a escalarlo ahora a factor de escala 0.5, a la mitad de lo que están viendo en este momento, enter, y ahí volvió a medir 20. De nuevo tenemos la persiana en la que determina qué hacer cuando tenga que romper restricciones. Ahora vamos a estirar. Estirar tiene 3 funciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta herramienta tiene activa por defecto la opción de optimizar la selección para objetos singulares. Así que la voy a desactivar inicialmente y voy a seleccionar solamente un punto dentro del objeto. Ahora vamos a definir el punto base para estirarlo y que sea el mismo punto. Me pregunta si quiero eliminar restricciones y vean lo que ocurre en este caso. Estoy moviendo el objeto entero. Entonces podríamos mover a partir de esta opción estirar seleccionando simplemente un punto. Otra opción es seleccionar un segmento, no solamente un punto. En este caso este segmento. Vamos a determinar el punto base que sea la misma esquina. Otra vez que elimine las restricciones y entonces muevo ese segmento.
Entonces dirán, pero pues ¿qué sentido tiene estirar si hace lo mismo que mover? Para estirar realmente o para aprovechar esta herramienta debemos seleccionar dos o más segmentos. Ejemplo, estos dos segmentos. Determino como punto base este punto. Elimino restricciones y vean cómo puedo mover libremente ese punto del polígono dejando los demás quietos. Podríamos hacerlo también a partir de tres o más segmentos. Podríamos decirle que queremos modificar este segmento, este y este, tomar como punto base el mismo punto que hemos tomado en los anteriores, elimino restricciones y muevo esos tres segmentos o modifico esos tres segmentos. Bien, eso es estirar. Por último, dentro de las herramientas del panel modificar encontramos offset. Offset me permite hacer una silueta o equidistancia a partir de el objeto seleccionado a un valor determinado. En este caso seleccioné el polígono, muevo el cursor hacia adentro o hacia afuera del objeto según hacia donde quiera la silueta y le voy a decir que quiero que sea un valor de 10. Apareció esta cota que está restringiendo justamente ese valor y estos iconos de igualdad nos indican que se ha creado esa restricción de igualdad entre estos lados. Quiere decir que si modificamos la dimensión de cualquiera de los dos objetos, vamos a acotar ejemplo este lado que actualmente mide 30, voy a ponerlo en 60 y aunque cambió la dimensión del objeto inicial, la equidistancia continúa en un valor de 10. Así que debemos tener en cuenta esas restricciones al momento de utilizar esa opción offset. Si hiciéramos lo mismo línea por línea, pues obviamente no tendríamos la restricción o tendríamos que crearla. Esas son pues las herramientas de modificación que nos ofrece Inventor para alterar los dibujos bidimensionales. Lo último que quiero mostrarles dentro de estas herramientas que no aparece dentro de la modificación, pero también modifica objetos dibujados, es Fillet y Chamfer. Aparecen estas dos herramientas dentro del panel Crear, Fillet y Chamfer, pero ambas son modificadores. Fillet me permite redondear esquinas. Yo puedo decirle entonces con radio determinado, en este caso 5 milímetros, que quiero redondear esta esquina seleccionando los dos segmentos de la esquina que quiero alterar, o este y este. Y chamfer hace la misma operación, pero ya no en curva, sino en recta. Y tenemos tres opciones de chamfer. Podemos hacer un chaflán equidistante, como está por defecto. Hagámoslo a 5 milímetros entre este segmento y este segmento. Y lo que hizo fue cortar a partir de donde teníamos la esquina a 5 milímetros hacia un lado y otro para hacer ese corte a 45 grados. La otra opción sería determinar la primera distancia. Voy aquí a deshacer con control Z, cerramos esta ventana y podríamos determinar el chamfer a partir de dos distancias. Puedo decirle que la primera distancia sea de 5 y la segunda de 5 y la segunda de 10. Así que la línea que seleccione primero o el segmento que seleccione primero se va a cortar a 5 milímetros de la esquina y el siguiente se va a cortar a 10 milímetros. Y la última opción es definir el chaflán por una distancia y un ángulo. Podría decirle que quiero cortar a 5 milímetros con un ángulo de, supongamos, 30 grados. Selecciono el primer segmento, el segundo segmento y vemos cómo efectivamente cortó a 5 milímetros de la esquina y con un ángulo de 30 grados generó el segundo punto de chaflán. Bien, eso es todo con respecto a las opciones de modificación. Ya para terminar, veamos las herramientas de patrón. Son tres bastante sencillas. Para esto voy a dibujar un objeto recto. Este rectángulo. Para esto voy a dibujar un rectángulo
de 80 por 80 milímetros. Ahora dibujaré un rectángulo en cualquier parte de diámetro 10. Y para ubicarlo correctamente sobre el dibujo voy a restringir su ubicación a partir de la herramienta dimensión, indicándole que quiero que de esta esquina del rectángulo a el centro del círculo haya en X 15 milímetros y una nueva dimensión en Y a 15 milímetros. Ok. Vamos entonces al patrón rectangular, llamado también array en otras herramientas CAD. Lo primero que me permite es seleccionar a qué geometrías voy a asignarles este patrón. Ya habiéndola seleccionado, vamos a determinar la primera dirección del patrón. Para esto debemos tener en el dibujo alguna línea recta que nos permita seleccionarla para indicar esa dirección. De no tenerla, no podríamos indicarla porque él no me permite hacerlo por valor. Así que voy a decirle que la dirección 1 está definida por esta línea horizontal. En este caso, efectivamente él está asumiendo la dirección horizontal y hacia la derecha, que es lo que quiero. Pero si quisiéramos que la copia o el patrón se diera hacia la izquierda, podríamos invertir haciendo clic en este botoncito la dirección de la copia. Entonces con él determinamos hacia dónde queremos que ocurra. La siguiente dirección, voy a hacer clic sobre la línea vertical. En este caso, por ejemplo, asumió que la copia o el patrón se iba a hacer hacia abajo. No, quiero que sea hacia arriba. Entonces invierto la dirección con flip. Luego determinamos cuántas copias queremos. Digamos que quiero 4 copias en cada dirección. Y por último, la distancia entre un objeto y otro. No es la distancia libre, sino de un punto al mismo punto en la copia. Es decir, en este caso, por ejemplo, de centro a centro de las copias. Como tenemos un diámetro de 10, la previsualización que él está haciendo, en este caso tomando 10 milímetros como distancia, es que los circulitos quedarían uno pegado al otro. Entonces vamos a darle 20 milímetros en un eje. Mucho, démosle 15 milímetros en un eje, 15 milímetros en el otro. Aceptamos, ok, y tenemos entonces nuestro patrón. Este es entonces un conjunto de objetos asociados entre sí. Vemos que si selecciono uno de los círculos aparecen estos iconos indicándome que el objeto está asociado a los que tiene al lado. Quiere decir que si modifico este valor de 15 a, por ejemplo, 20 milímetros, la distancia en X entre todas las copias también cambió a 20 milímetros. Volvamos a 15. Igual ocurrirá con el valor en Y. Esto ocurre porque al momento de hacer el array, eliminamos todas las copias. Para poder eliminar el patrón es necesario seleccionar todos los elementos del mismo. Damos clic derecho sobre algún punto en el área de trabajo y nos aparecerá la opción de borrar el patrón. Delete pattern. Hago clic aquí y efectivamente eliminó todas las copias dejando solamente el objeto base, el objeto inicial. Esto ocurre porque al momento de hacer el patrón o el array, dentro de la persiana que estaba oculta nos da dos opciones. La primera de ellas dice asociativo y está activa. Eso es lo que genera la asociación entre uno y otro objeto. Si hiciéramos el patrón sin tener esta casilla activa, vamos a hacerlo sobre este objeto. Primera dirección hacia la derecha, segunda dirección hacia arriba, 4 y 4 a 20 milímetros entre uno y otro, 20. Ok, veremos que los objetos resultantes se pueden modificar sin afectar a los demás. Igual la distancia entre uno y otro la podríamos cambiar. Puedo decirle que entre este y este haya una distancia de 25 milímetros y él aceptó la modificación sin alterar el resto del patrón. La otra opción que nos muestra esa persiana, seleccionemos estos objetos y borremos, y estos y borremos. Ahora sí los puedo borrar de forma independiente.
La otra opción que nos muestra Fitted es como encajado en, y en este caso si está activa nos va a cambiar las condiciones del patrón. Voy a determinar la dirección 1 hacia la derecha y la dirección 2 hacia arriba. Y recordemos que en el caso anterior yo le podía decir que quería, supongamos, 4 copias en una dirección y 4 en la otra, con una distancia entre objeto y objeto de tanto. En este caso vemos como ya no está asumiendo este valor como distancia entre objeto y objeto, sino el valor total de desplazamiento entre todas las copias que genere. Ejemplo, voy a darle 50 milímetros por un lado, 50 por otro, y en este caso vemos que todas las copias, las 4 de cada dirección, se están ajustando en esos 50 milímetros. Si aumento a 8 copias, las 8 se ajustan en los mismos 50 milímetros. Si ponemos 20 copias, las 20 se ajustarán a los mismos 50 milímetros. Eso es lo que hace esta opción encajado o fitted. Si la desactivo, volvemos otra vez a la opción anterior, donde determinamos la distancia entre objeto y objeto y no de todo el conjunto. Luego, para ver el array circular o el patrón circular, eliminemos este objeto. Debemos tener, como es lógico, un objeto. Debemos tener un objeto circular, un círculo de 120 milímetros de diámetro. Y crearé otro círculo sobre el eje Y de 15 milímetros de diámetro y lo voy a ubicar por dimensión del centro de este círculo al centro del círculo inicial a una distancia de 40 milímetros. Ahora bien, vamos entonces al array circular. Seleccionamos la geometría a la que le vamos a hacer el patrón. Ahora nos pide seleccionar un eje. Ese eje es el centro sobre el cual él va a hacer las copias, el eje de rotación sobre el cual va a generar las copias. En este caso vamos a tomar el centro del círculo grande, por eso es necesario tener una figura circular o algo que tenga centro para poderlo tomar como eje. Y nos muestra que en este caso por defecto está generando el patrón en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si queremos que vaya hacia el otro lado, pues invertimos la dirección con flip. Luego decidimos cuántas copias queremos para qué total de ángulo a cubrir. Eso quiere decir que podemos decirle que queremos 180 grados con 6 copias y vemos como efectivamente tendríamos 6 objetos, 2, 4 y 6 dentro de esos 180 grados. También tenemos aquí la opción de que sea asociativo y por defecto tenemos la opción de encajado activa en este modo de patrón, a diferencia del rectangular, porque de no tenerlo entonces tendríamos que definir el ángulo entre objeto y objeto. Ejemplo, 20 grados entre uno y otro. Veamos la previsualización y tendríamos 6 objetos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con 20 grados entre uno y otro, o pongámosle 30 grados entre uno y otro. Damos OK y tenemos 6 objetos, 30 grados de rotación cada uno con respecto al anterior. Así que ustedes decidirán qué opción se les acomoda mejor según las circunstancias y la necesidad. Entonces en este caso voy a decirle que quiero esas 6 copias con opción fitted activa en 180 grados. OK, y es asociativo, quiere decir que si cambio el valor de alguno de los objetos, como por ejemplo su diámetro, pues los demás también van a cambiar. Eliminemos ese patrón, voy a deshacerlo con control Z. Por último encontraremos la opción mirror, espejo. En este caso vamos a seleccionar el objeto al que le vamos a hacer el reflejo y luego debemos tener una línea que nos permita ser seleccionada como la línea de espejo. Aquí no la tengo, así que debo dibujarla si quiero usar esta herramienta. Puedo hacer una línea horizontal, no importa la dimensión,
Vamos ahora sí a Mirror, selecciono el objeto que quiero reflejar, voy a indicar que la línea de espejo va a ser esa línea que acabo de dibujar, damos a aplicar y listo, apareció el reflejo del círculo seleccionado. Hecho, finalizamos y nos muestra que tiene una restricción de simetría. Este icono quiere decir que hay restricción de simetría, lo cual quiere decir que si modifico este objeto, por ejemplo su diámetro, entonces vemos como el objeto copia también se modifica. Si cambio este valor, la distancia de centro a centro, que está en 40 a por ejemplo 20 milímetros, vemos que el objeto copia también cambió su distancia al centro. Bien, eso es todo por esta sesión. De nuevo y como siempre, espero que le estén sacando mucho provecho a este curso. Nos veremos en próximos videos y como ya saben, cualquier duda la podré responder para quienes ven el video dentro de la caja de comentarios y para quienes están siguiendo los cursos presenciales conmigo en su Classroom tienen el espacio para hacer cualquier consulta. Que estén muy bien todos. Hasta el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y darle la campanita.